Buenas noches. Bienvenidos a un encuentro literario con William Franco. Y mi mascota, que no tiene nombre. No sé qué nombre ponerle. Pero será mi mascota ahora en adelante. En fin. Eh, buenas noches. Acabo de salir de la ducha. Por eso estoy así. Todo. Bueno. En fin. Espero que lo estén pasando bien. Espero que las cuarentenas las estén haciendo lo más productiva posible. Entre las cosas interesantes está la situación de que tengo 3 días consecutivos haciendo los directos y Instagram no me los guarda. Entonces ayer hice un experimento y al parecer tiene que ver con el hecho del fondo musical. No me he puesto de verdad a investigar otros directos o si tienen fondo musical sí o no. Sí me he dado cuenta que los que he visto, los últimos que he visto, no tienen. Es simplemente una persona hablando sin fondo musical. Pero me sorprende de que cuando hice la narración de Leyenda de Dioses, yo tuve fondo musical y no hubo problema. Entonces lo que yo llegué a pensar es que el fondo musical estaba lo suficientemente bajo y alejado para que no se entendiese. Supongo que era así. Pero bueno, es la única prueba es lo único, digamos, el experimento que yo logré hacer ayer. Y no sé si eso irá a funcionar hoy, de todas maneras. Ya van 3 días consecutivos que Instagram no me deja guardar los directos. En los experimentos que hice ayer sí me guardó el directo. Entonces supongo o asumo que debe ser, es la única diferencia que hay en eso. Que debe ser lo de la música con respecto a algo de los derechos de autor o algo. Entonces bueno, lo haremos sin música, pues. No hay problema, de todas maneras lo importante es el contenido. El fondo musical es más que todo entretenido para mí, para que no se haga tedioso. Pero bueno, en fin. Hoy me la pasé haciendo agarré mi cámara y conseguí un reloj que no funcionaba. Y saqué una foto chévere. Y bueno, después la mostraré. O se pueden ir al canal que tengo, al perfil que tengo de fotografía, que ahí les voy a poner en un reloj ahí. Iba a decir algo hoy, se me olvidó. Voy a ir poniendo una vez el link del libro. Aquí está el link del libro en caso de que lo quieran adquirir. Buenas noches a los que se van incluyendo esta noche de hoy. Vamos a seguir hablando de cómo darle de comer a mi dragón, manual para escribir fantasía. Entonces nos habíamos quedado en la... Gracias. Nos habíamos quedado en la parte... Vamos a hablar un poquito de lo que hemos visto hasta ahora. Entre las cosas importantes, lo primero que tú debes tener para poder crear tu historia de fantasía épica es el mundo. Crear el mundo con todas sus condiciones, con todos sus parámetros, porque es lo más importante, es una de las cosas principales que tú debes tener. La base de la fantasía épica, a diferencia de los otros géneros, no es solamente el centro de la historia o el centro del acontecimiento que tú vas a realizar. Por supuesto, en todos los géneros, en todos los libros tiene que haber, porque la narrativa y la historia y todo lo que se cuenta en un libro es una historia de narrativa, obviamente. Entonces, en fantasía, la base fundamental de este género es el acontecimiento versus el personaje. El acontecimiento forma parte, es un personaje, es como si fuese un personaje más. Es algo que nada que está escrito en algún lado, puede que esté escrito o puede que no, pero lo importante es que este acontecimiento es imposible de vencer. Nadie tiene control sobre él y nadie va a poder vencerlo. A excepción, obviamente, de nuestro protagonista, nuestro héroe o nuestros héroes. O nuestras heroínas. Y al principio, estos héroes, eso ya vamos a lo que sería en el apartado 4, que es la evolución del personaje. Estos héroes al principio no tienen ningún conocimiento, son totalmente ignorantes de todo lo que sucede. Y a medida que va avanzando la historia, pues van adquiriendo no solamente la sabiduría, sino el poder para poder vencer ese acontecimiento. Otra cosa importante que hemos hablado anteriormente también, se basa en la religión y la
y cómo vas a trabajar los dioses, las deidades y la religión dentro de tu mundo. Si tú vas a usar dioses, tienes que hacerlo. Perdón, tienes que hacerlo con todos sus parámetros, con todas sus condiciones. ¿Por qué? Por un lado, los dioses van a tener relevancia en la cultura y en la sociedad. Y por otra parte, si vas a usar una magia basada en la fe, tienes que estar consciente de que vas a tener mucha influencia en cuanto a las deidades con respecto a la magia que tú vas a usar. Hablando específicamente de la magia, ayer fuimos muy extensos con respecto a lo que es la magia, porque la magia es el corazón de la fantasía épica. Lo que más disfruta un lector es la magia, es ese poder sobrenatural, sobrehumano, que hace que te lleve a imaginarte cosas más allá de que cualquier humano puede hacer. Habíamos hablado, por supuesto, que le puedes dar cualquier nombre, no tiene por qué llamarse magia, puede llamarse fuerza. En el caso de Leyenda de Dioses se llama esencia. Leyenda de Dioses. En el caso de Leyenda de Dioses se llama esencia. La fuerza en las Guerras de la Galaxia. En otros momentos se le puede llamar Gaia, se le puede llamar como tú quieras. Puedes ponerle el nombre que tú quieras. Pero lo importante es de que este parámetro, esta habilidad que tú le pusiste ese nombre, que se le conoce, que nosotros conocemos los escritores como la magia, pues tenga ese poder y esa actitud sobrehumana, y que forme parte del mundo o no, pero mientras puede que llegue después o puede que esté y se haya desaparecido, y eso depende de las condiciones de la historia, pero lo importante es que exista. ¿Por qué? Porque la magia es lo que más disfruta el lector a la hora de leer fantasía épica. En consecuencia, la magia tiene que estar estructurada así como si es la química y la física de tu mundo. Es otro parámetro más, es otra cosa que tiene que funcionar de manera muy acorde, muy equilibrada y con mucha conciencia a la hora de trabajarlo y a la hora de usarlo. ¿Por qué? Porque, primero que nada, la magia tiene que tener ciertas limitaciones. Tú no puedes hacer magia ilimitada por dos cosas. Primero, si es el villano quien tiene la magia, quien llega a tener un poder ilimitado sobre todas las cosas, se va a ver muy ilógico que el héroe en última instancia venza a este villano. ¿Por qué? Porque el villano tiene el poder de todo. No puede, nadie lo podrá vencer, y parece muy lógico que al final, el héroe mató a este mago que lo tenía todo el poder, o al villano que tenía todo el poder. No tiene sentido. Y si es el héroe el que tiene la magia ilimitada, va a terminar siendo aburrido el hecho de que tu héroe tenga todo el poder. Ya el lector sabe de que no va a haber nada que lo pueda vencer. ¿Por qué? Porque tiene la magia ilimitada, tiene el poder ilimitado, y lo más que puede tener, pues simplemente algún encuentro con alguien poderoso, pero eventualmente lo va a vencer. Entonces tienes que poner limitaciones. También hay otras, hablamos de las limitaciones en cuanto a la estructura de la magia, a la estructura del hechizo. Hablamos acerca de la forma en que se debe comportar un hechizo o diferente determinado tipo de magia dependiendo del entorno, que eso es muy importante también, porque por ejemplo habíamos hablado ayer que si tú puedes manejar el fuego, puedes manejar el agua, y tienes la capacidad de crear un tsunami dentro de una caverna del infierno donde hay lava ardiente, te va a ser complicado crear agua. ¿Por qué? Porque no están las condiciones adecuadas o las condiciones estipuladas para que tú crees agua. Y en caso de que puedas hacerlo porque eres un mago muy poderoso, de todas maneras esta agua que tú creas, este poder del agua, se recomienda que sea limitado por la situación y por el entorno en que se encuentra. Es el equilibrio de poder que tú tienes que ir colocando allí para que el lector sienta de verdad que la magia es algo palpable, es algo que tenga realidad. ¿Por qué? Porque, como habíamos hablado también, como forma parte de lo que es la creación del mundo, en la creación del mundo debe estar de lógica. Por muy ilógico que sea tu mundo, por muy cabeza para arriba, por muy país de Alicia en el País de la Maravilla, tienes que darle lógica para que el lector sepa que por muy extraño que el mundo que tú hayas creado, pueda darle sentido a las cosas que suceden allí. Puedes crear todo lo que tú quieras. ¿Por qué? Porque en fantasía todo es válido, en fantasía todo se puede hacer, pero
tienes que hacerlo de una manera en que sea lógico, en que sea legal para tu mundo. Entonces, bueno, vamos a... Parte del límite de la magia es lo que hace que obligue al personaje a crecer. Exacto, puede ser, eso depende mucho de la historia, sin duda. Parte del límite, ese límite de la magia es lo que hace que, en este caso, el protagonista, dependiendo de lo que tú estés escribiendo, él se obligue a crecer para poder buscar un límite, si hay un límite, o tratar de sobrepasarlo. Y si no hay magia, pues tratar de encontrarlo. Pero sin duda, dependiendo de la historia que estés escribiendo, parte del límite de la magia es lo que hace que el héroe, el personaje, vaya evolucionando. Entonces eso es lo que puede ir haciendo al personaje cada vez mucho más fuerte. Y también esa limitancia hace que sea más atractivo hasta cierto punto el hecho de la misma magia. El hecho de que tú sabes hasta dónde puedes llegar. Y tú sabes cuáles son los límites que hay allí. Entonces tú, como héroe o como villano, en todo caso, el personaje que estés escribiendo, al conseguirse con esas limitantes, pasan muchas cosas. O lo obligas a tratar a que lo vea como un reto, a ver si en realidad ese es el límite de la magia, con lo cual tienes algo interesante que crear allí. O en todo caso, tú sabes de que ese es el límite de la magia y por muy poderoso que venga alguien allí, sabes que no puede llegar hasta ese punto límite. Y es más poderoso que tú. Sin embargo, al saber esas limitantes, te ayuda a tener el poder de buscar las condiciones para que en el lugar donde tú estés sigas siendo el mago más poderoso. Muy interesante esa pregunta. Fantasías legales, claro. O sea, lo legal, a que yo me refiero con legal es que el mundo tenga creencia. El mundo se crea, que el mundo yo lo crea. Cuando yo hablo de la Tierra Media y todo el mundo ve los paisajes, ve la tierra de los elfos, que se me olvidó el nombre, por Dios, alguien me lo puede decir ahora, se me olvidó. Lo sienta de verdad, que sea creíble. Por muchas cosas inverosímiles que pasen, tienen que ser creíbles. Tiene que el lector creérsela, que el mundo que está allí es creíble. Y eso forma parte de la creación del mundo y la inteligencia con que tú lo vas a crear. Entonces, bien, vamos a continuar. Lo último que habíamos hablado ayer era la parte, bueno, de la magia. Y hablamos de los caminos, por supuesto. Si tú has creado un mundo totalmente gigantesco con todas sus riquezas y todas sus propiedades, no hagas que el personaje, que toda la historia suceda en un solo sitio. Haz que en todas las historias de fantasía, casi todas las historias de fantasía, tiene que haber una aventura, un peregrinaje, un viaje, algo que obligue al personaje, al héroe, a recorrer el mundo para lograr cierto propósito. Pero lo importante es de que lo que tú tienes que hacer es que ese personaje recorra el mundo para que tú puedas mostrarlo. Porque si tú lo has creado con todos sus elementos, muéstralo, escríbelo, detállalo, dale riqueza, siéntelo, vívelo, que el lector en realidad pase por esas murallas, pase por esas montañas de cristal, pase por esos lagos esos lagos púrpura. Lo importante es que el lector lo conozca. Y eso es a través del camino del héroe y la aventura que él va a tener. Y a partir de allí, en esa aventura se puede conseguir con miles de obstáculos, con miles de situaciones con las cuales tú podrás jugar a la hora de hacer tu historia. Muy bien. Entonces, bueno, vamos a continuar el apartado. Vamos al apartado 7. Ya hemos pasado, ayer vimos la magia. El apartado 7 tiene que ver con... Sí, el 7. A ver, déjame ver un segundo una cosa. Sí, ayer vimos la magia, que fue lo más importante. Ok, el apartado 7 tiene que ver con las criaturas. En muchas historias de fantasía, una criatura o las criaturas tienen un valor muy particular. Primero que nada, le da una riqueza muy especial a una historia de fantasía. ¿Por qué? Porque en otros lados, en otros géneros, tú no vas a conseguir criaturas fantásticas. No vas a conseguir, bueno, su mismo nombre lo dice, criaturas fantásticas, que viene de fantasía. No vas a conseguir criaturas extrañas a menos que sea un experimento genético. Con lo cual sería una criatura evolucionada o deevolucionada dependiendo de las condiciones. Si estás hablando de drama, pues conseguirás perros, gatos, caballos, patos, seres totalmente comunes y corrientes.
Si es una historia de misterio, pues puede que sea un ser sobrenatural. Perdón, que puede que sea un ser modificado genéticamente. Y si vamos a hablar de terror, que sería lo más cercano que podríamos conseguir a este tipo de similitudes entre la fantasía y otro género, sería terror, que puedes conseguir una criatura totalmente desconocida, que puede que sea un extraterrestre, puede que sea algún otro tipo de ente que tenga ciertas condiciones diferentes y por supuesto podría tener similitud con la fantasía. Pero en fantasía es donde más predominancia tiene una criatura fantástica. ¿Por qué? Porque es difícil que la magia no afecte a la fauna de tu mundo. Entonces, referente a las criaturas. Si has creado un mundo totalmente nuevo, pues debes poblarlo. De igual manera, al igual que la creación del mundo, las criaturas que viven en él juegan un factor importante y predominante dentro de la historia. No es obligatorio que desarrolles una fauna tan extensa y colorida. Por supuesto dependerá de la historia, pero sí es recomendable que en tu mundo exista un ecosistema animal y vegetal nuevo y exótico. Forma parte de esa creación. Particularmente, en El Señor de los Anillos está el olifante, que se parece mucho a un elefante, pero tiene ciertas cosas que lo hacen diferente, lo hacen único, es exótico, es diferente, no es común. Y a pesar de que tú le puedes conseguir una cierta similitud con la criatura que nosotros conocemos aquí en la Tierra, se sabe que tiene una fantasía, se sabe que es diferente. En Harry Potter existe un libro que se llama Criaturas Fantásticas y dónde encontrarlas. No tengo por qué extenderme más al respecto. Y por supuesto, también en Canción de Hielo y Fuego hay ciertas referencias. Por ejemplo, que eso obviamente cosas que no se nombran, que no se ven en la serie, pero sí en los libros. Hay una referencia a un tigre que en realidad se le llama tigre, pero es un canguro, básicamente, porque dicen, son tigres que guardan a sus crías en una bolsa en su estómago. Básicamente lo que uno reconocería es un canguro, pero ahí le llaman tigre, entre otro tipo de cosas. Tú puedes agarrar las mismas criaturas que tú conoces y darle cierta variación para que le den ese toque único, ese toque diferente, que lo hace en realidad, que lo hace pertenecer a este mundo nuevo que tú has creado. Puedes usarlos como obstáculos para tu protagonista, como ayudante o como herramientas para explicar un hecho específico. Si vas a crear una fauna, debes hacerla bien estructurada. No es algo para que lo escribas en tu historia si no hace falta, pero sí debes tenerlo en cuenta. Y así, en el caso de que se te presente la oportunidad, sepas cómo explicarlo y no te disperses y pierdas tiempo tratando de explicar por qué aquella criatura de pelaje rojizo vive en un sitio donde nunca hay luz y por qué aquella ave gesta sus crías dentro de ella en vez de poner huevos. Recuerda que así como tú vas creando, así como tú vas haciendo como tú vas creando el mundo, tienes que tenerlo ya bien estructurado, cosa que cuando se presente la oportunidad ya el lector más o menos tenga cierta referencia de él. Y así no se le haga complicado o no se le haga difícil el hecho de tener que asimilar el momento de explicar una criatura y perderse en la historia. Entonces, cuando él está dentro de la historia, que tú veas, por ejemplo, no es necesario que las criaturas tengan un carácter mágico, a esta parte voy. Pueden ser naturales del entorno, serán diferentes para el lector, pero no para el mundo. Al tú crear esa igualdad, esa regularidad en el mundo, el lector no lo va a conseguir extraño. Para un ciudadano común de ese mundo es fácil ver una araña de 80 patas, por ejemplo. El lector sin duda lo verá extraño, pero es tu deber que eso no resulte tan incómodo, ya que has estipulado ese tipo de cosas con anterioridad en el mundo para que así pueda reconocer con cierta facilidad. Tú vas creando, por supuesto, no puedes hacerlo todo de un solo golpe ni puedes hacerlo todo en un solo bloque, que es lo que hemos hablado anteriormente con respecto a lo que es descripciones. Pero sí es importante que si tú vas a crear ese tipo de magnitud en cuanto a la magia, en cuanto a la fauna, ya en la creación del mundo tú lo vas haciendo. Y a la medida de los diálogos, de algún hecho, de alguna cosa que tú te puedes ir encontrando en el camino, el lector ya sabe que hay cosas raras. Entonces, conseguirse con una araña de 80 patas automáticamente crea el choque. Pero lo asimila con mucho más rapidez que en un mundo donde tú no se estipule, no lo prevea.
el lector no lo sienta que pueda pasar. Es bastante recomendable, y esto es una recomendación particular, que la fauna tenga un grado de inteligencia que la haga atractiva al lector y a su vez haya una interacción con el mundo. Que tú crees animales inteligentes o no, ya eso depende de la historia, de lo que estés escribiendo. Pero yo siempre he considerado de que la magia tiene que darle cierto valor, a lo que está sucediendo en el mundo y no solamente al héroe o a los villanos o a quien la use. La magia forma parte del mundo y en consecuencia las cosas que están en ese mundo tienen ese aspecto diferente de la magia. La fauna y la flora tienen mucho de esto. Entonces, no estamos hablando por supuesto de una inteligencia humana en la que pueda sentarse a hablar X o Y, dependiendo. Por ejemplo, en Narnia existen animales parlantes y no parlantes. Están los animales con los que puede hablar con los humanos, tener una inteligencia totalmente humana, y están los otros que no, que sirven y tienen una función específica en la sociedad. Entonces, igual puede pasar con las criaturas de tu mundo. Puede que algunas sean inteligentes o pueda que no. En Leyenda de Dioses, particularmente, las criaturas que forman parte del desierto, que están en el desierto de Tamos, en un 99% son todas inteligentes. Primero que nada porque eran soldados de un ejército antes del juicio, para los que leyeron Leyenda de Dioses. Y entonces, estos seres, al ser convertidos en criaturas, tienen todavía la inteligencia, pero es una inteligencia un poco deformada. Entonces, sí tienen inteligencia, pero no lo suficiente para llegar a ser igual que la humana, o igual a como lo eran antes, ni tampoco es totalmente animal. Entonces sí se recomienda que tenga cierto valor en la inteligencia para que le dé mayor amplitud y mayor riqueza a la historia. No estoy diciendo que pongas a un caballo a jugar ajedrez con el protagonista, aunque depende de la historia, todo depende de la historia. Pero sí deberían tener un comportamiento más llamativo que un simple animal como los conocemos en nuestra vida diaria. El componente mágico juega un factor importante en la fauna en la mayoría de los casos. Debido a su misticismo, las criaturas que no cuentan con inteligencia humana logran desarrollar cierto entendimiento lógico que las hace un recurso valorable en el mundo. Y a eso voy, a lo que me refiero con un apartado muy importante con respecto a las criaturas. De igual manera, son excelentes obstáculos en tu historia de fantasía. Una criatura extraña y poderosa representa un recurso para tu historia muy útil, que puedes usar para casi cualquier evento importante dentro del mundo. ¿Cómo inventar los nombres de ciudades o criaturas de fantasía? Vale. Fíjate. Aquí tengo un apartado, el apartado 9, que lo vamos a ver mañana, que se llama Nombres. Así que te invito a que vengas mañana. Mañana hablaré de los nombres, justamente. Buenas noches, Aura, que estás llegando ahora. Te invito a que vengas mañana. Mañana vamos a hablar de héroes, de los nombres. Y voy a responderte esa pregunta. ¿Cómo inventar los nombres de las ciudades o las criaturas en fantasía? Ahí hablo con respecto a eso, así que no te preocupes. Te espero mañana. Hoy estamos hablando de criaturas y luego pasamos al otro apartado. Ok, vamos a hablar de una cosa importante en la fantasía. Vamos a hablar de una cosa importante en la fantasía que tiene que ver con las criaturas directamente. Esto se usa mucho en los juegos de rol, como Calabozos y Dragones, Vampiro o Pathfinder, XY. Y se conoce como, pero también se usa mucho en historias de fantasía, como lo es el familiar. El familiar. ¿Qué es el familiar? Se conoce como familiar a esa criatura que es más que una mascota del protagonista. De hecho, está a la altura de ya que forma parte de la construcción del personaje. Por ejemplo, ¿cuáles son los familiares? En las historias de Drizzt, del elfo, de Drizzt Do'Urden, de R.A. Salvatore, tiene una especie de tigre, que en realidad es un tigre, pero no vive en la tierra, no vive en este plano, sino que vive en otro plano astral, y él lo llama,
Se me olvidó la palabra específica en español, pero en inglés es los sumo. Desde summon, lo sumonea desde ese plano y lo trae hasta aquí. Entonces, ¿qué pasa? Esta figura, este animal, forma parte de ti y no es una mascota como cualquier otra. Se podría decir, por ejemplo, en Harry Potter, se podría decir que Hedwig es un familiar y la rata Scabbers, la que tenía Ron, es una mascota. Lo invoca, gracias, esa es la palabra, lo invoca. Entonces, el familiar es otro tipo, es una criatura que forma parte del personaje porque lo acompaña, porque hay cierta conexión que va más allá del simple hecho de ser una persona, un animal que obedece órdenes. Hay inteligencia en el familiar y el familiar está contigo en cualquier dificultad o cualquier obstáculo que se presente. El familiar forma parte de ti, forma parte del personaje. Puede que esté desde el principio y que crezca con el protagonista o se lo consiga después. Pero lo que sí es importante es que esta criatura no será como cualquier otra. Pertenece a la vida del protagonista y tiene una relación con este muy íntima y profunda. Se piensa o se dice que la relación que hay entre el familiar y el protagonista es la misma simbiosis de dos hermanos de padre y madre o de dos amantes, dependiendo de cómo lo vea el protagonista y dependiendo de cómo tú lo construyas en tu historia. En este tipo de criatura, el componente mágico es prácticamente obligatorio, porque el hecho de que debe tener una inteligencia que comprenda al protagonista va más allá del simplemente hecho, lo que acabo de decir, de un perro que reciba órdenes, básicamente. El grado de inteligencia del familiar debe ser mayor al resto. Es un conducto de aprendizaje para el lector de la historia y el protagonista. Algunos pueden ser monturas. Por ejemplo, en Narnia, algunos familiares eran los caballos de los reyes. Eran monturas. Podías montarlo, podías andar con él. Los grifos, los unicornios, los pegasos son familiares que pueden ser monturas. Los dragones son monturas y son familiares. Como el caso de Daenerys. Daenerys, bueno, eran sus hijos. Ella lo consideraba sus hijos. Pero en realidad, desde el punto de vista literario, desde el punto de vista narrativo, es un familiar. O se le conoce como un familiar. En algunos casos pueden ser monturas, como es el caso del caballo de uno de los reyes en Narnia y los dragones de la canción de Hielo y Fuego. En otros casos son acompañantes de incalculable valor para el protagonista. Como lo puede ser el tigre, que tiene un nombre muy extraño. Mañana hablaré con respecto a los nombres. Y el tigre de Driss. Y incontables criaturas que van más. El Hedwig, por supuesto. O Croshan no se puede contar como un familiar. Su familiar es parte de él, del protagonista. Y es por ello que en el caso de su muerte, cosa que lamentablemente a los escritores de fantasía les gusta hacer, los familiares tienen ese mal destino. ¿Por qué? Porque un familiar hasta cierto punto es prescindible, pero la ventaja que puedes tener en tu historia es que esa predecibilidad, no sé, esa palabra no existe. En el caso que tú como sepas de que es prescindible, lamentablemente puedes dar un choque dramático y puede invocar a la evolución del personaje o del protagonista para que lo necesite. Como lo fue la muerte de Hedwig, como lo fue la muerte de uno de los dragones de Canción de Hielo y Fuego, como lo fue la muerte de Artax en la historia interminable de Michael Ende. Ese momento al familiar le da ese choque, ese particular choque emotivo que ayuda mucho a una historia. Lamentablemente, digo lamentablemente porque, por supuesto, matar a un personaje en cualquiera de sus circunstancias, si es un personaje que lleva cierta... Sí, la historia sin fin. Algunos le dicen la historia interminable, otros le dicen la historia sin fin. Ya eso depende. Entonces, debo acotar, haciendo un pequeño paréntesis con respecto a Artax.
de que ese fue en mi niñez el momento más horroroso y triste y horrible que viví yo en aquel entonces, porque yo estaba niño. Y la primera vez que vi la historia sin fin, pues lloré como niño, básicamente, al ver la muerte de Artax. No me importó que después lo viese, pero en ese momento, la muerte de Artax, y sigo considerando que la muerte de Artax es y creo que se sigue manteniendo como uno de los momentos más dramáticos en la historia de fantasía puesto en una película. La muerte de Artax fue de verdad para mí un choque emocional muy duro. Pero bueno, en fin. Como seguía diciendo con respecto a la muerte de un familiar, tiene mucho valor y es una herramienta muy útil. ¿Por qué? Porque como ya lo dije, un familiar no es tan importante como un personaje, tiene mucho valor para el protagonista y es una herramienta relativamente prescindible. Como decía, su familiar es parte de él y es por ello que en el caso de su muerte, cosa que lamentablemente a los escritores de fantasía les gusta hacer, acarrea un impacto doloroso dentro de la vida del protagonista. Incluso puede representar un punto de inflexión en la historia y en la evolución del personaje. Entonces es muy importante que este familiar tú lo sepas llevar hasta un punto de vista que el lector se sienta identificado, se sienta muy emocionalmente muy apegado a él, y en caso de que vayas a prescindir de él y que lo vayas a matar, pues crea obviamente ese choque emotivo que ayuda mucho a que seas un escritor amado u odiado, porque al lector eso es lo importante. Lamentablemente para un escritor que un lector te odie por algo que hiciste, eso es buena señal, porque hay que darle cierta realidad a las cosas. A pesar de que es fantasía, hay que darle cierto choque de que la vida en algunos casos no es justa, de que las cosas en algún momento se tuercen y de que la gente muere. Y lamentablemente una criatura o un animal, alguien que esté muy apegado a ti, tiende a vivir menos que tú, a menos que sea una tortuga, pero tiende a vivir menos que tú. Tú tienes una mascota, tienes un perro, tienes un gato, existe una alta probabilidad de que viva menos que tú. Y el choque emocional, la gente lo va a sentir. Por mucho que sea un animal inexistente, que tú lo hayas creado de la nada y que sea algo totalmente diferente a cualquier criatura que tú conozcas, va a crear ese choque porque la gente lo va a sentir, el lector lo va a sentir. En fin, las criaturas son parte del mundo a la hora de irlo creando. Deberán tener un protagonismo importante que influirá en tu historia y en tu héroe. Pero al igual que la magia, debes tener cuidado en cómo lo usas. El equilibrio es la base del éxito. Todo se basa en que cualquier cosa que tú crees alrededor del protagonista, recuerda que el protagonista o los personajes que forman parte de la historia van a estar por encima del mundo, de las criaturas, de la sociedad, de la religión, de lo que tú quieras. Van a estar por encima de todo ello. Pero las bases tienen que tener un equilibrio muy especial para que ellos se puedan mover dentro de esa historia, para que ellos puedan estar por encima de ese piso que tú has creado. Entonces, para que tu historia vaya en buen pie, vaya viento en popa y tenga el éxito que tú quieres que tenga, no hablamos de éxito de ventas, hablamos de éxito de que la historia llegue a un buen fin, que tú la escribas y te sientas satisfecho. Debes crear todo lo que exista por debajo del personaje, por debajo de los personajes y por debajo del arco argumental. Tiene que tener equilibrio. Eso es muy importante, equilibrios. En fantasía, si tú pierdes ese equilibrio, todo se desbalanza y es una debacle. Es una debacle, ¿por qué? Porque tú vas por el capítulo 25 y luego tú ves que ya lo que se te salió un poquito de las manos, ya sea en la magia, ya sea en los animales, ya sea en la sociedad o ya sea en el villano, no vas a saber cómo resolverlo y vas a tener que caer en la terrible herramienta que nadie quiere usar, que es la de Deus Ex Machina. Nadie quiere usar eso. Deus Ex Machina es la herramienta, el último bastión, es el as bajo la manga porque no te queda otra alternativa y no deberíamos caer en ello. Bien, entonces bueno,
Esto es lo que hemos hecho por el día de hoy. Hemos hablado de las criaturas. Ah, no, perdón, me falta uno más. Los artefactos. Vamos ahora a los artefactos. Para poner la base de los artefactos. Los artefactos son... no tengo otro sinónimo que ponerle, cosas. Para que suene un poco más vulgar, cosas. Que tienen un valor mucho más importante que la cosa original. ¿Por qué? Porque cualquier cosa puede ser un artefacto, pero no cualquier artefacto, pero cualquier artefacto es una cosa. Aquí voy a explicarlo un poco mejor. Los artefactos, ¿qué son? Constituyen otro valor agregado a las historias de fantasía. Ya tengan propiedades mágicas o no, los artefactos suelen ser una herramienta de fabulosa ayuda en tu historia. Le dan una riqueza muy entretenida a cualquier evento. Una joya, un arma o un amuleto. Coroto, sí, pero es que coroto lo conocemos nosotros, los venezolanos. Otras personas rara vez conocen lo que es un coroto. Ahora, ¿qué son los artefactos? Por ejemplo, te los pongo así de sencillo. En el último libro de Harry Potter, en las Reliquias de la Muerte, los Horcruxes son artefactos. Por ejemplo, en comparación con el relicario que tenía Regulus Black, con el relicario que era de verdad un Horcrux, hay una diferencia. Son el mismo relicario, pero el otro tiene otras propiedades, tiene otro valor, tiene otra importancia mucho mayor que la convierte en un artefacto. Un artefacto es esa cosa que tiene, esa herramienta que tiene un valor mucho más importante, más allá de lo que es una cosa o cualquier cosa común. Buenas noches, bienvenida. Lamentablemente ya estamos en la última parte de nuestro análisis del día de hoy. Pero bueno, no te preocupes, vamos a ver hasta donde tú puedas. Estamos contestando preguntas, puedes hacer toda la pregunta que quieras. Entonces, bueno, continuamos. Cada uno de los artefactos debe tener una historia, un secreto, algo que pueda usar muy bien para desarrollar una mini historia dentro de la novela. Sin duda, Tolkien fue el maestro en esto, al igual que R.A. Salvatore y al igual que, por supuesto, J.K. Rowling, que creó un libro entero con 7 artefactos diferentes. En este caso fueron los Horcruxes. Y por supuesto, un artefacto más importante que se puede